Mira por un momento este escenario. Se ve bien, ¿verdad? Estoy orgulloso del resultado ya que he logrado replicar el efecto de fuego que se puede apreciar en Castlevania Drácula X para la Super Nintendo. Todo parece estar bien hasta que te fijas en el contador de FPS. Hace algunos días compartí unas imágenes sobre este escenario y algunos comentarios mencionaban que sería mejor mostrar un video, y fue entonces cuando reflexioné sobre un problema que era imperceptible a simple vista, pero a medida que el proyecto crecía, este problema también lo hacía, como una bola de nieve descendiendo. Estoy hablando sobre el rendimiento. Hace tiempo subí un video contándoles sobre mi plan de rehacer Tsushima Night desde cero, esto con la intención de mejorar el aspecto jugable y también el aspecto visual. Para lograr mi objetivo cambié la versión del motor de renderizado, pasando de OpenGL 2 a OpenGL 3, y además también aumenté la resolución nativa del juego, pasando de una resolución de 640 x 360 píxeles a 1280 x 720, esto con el objetivo de poder usar texturas de mayor resolución para efectos visuales. Con estos dos factores implementados todo parecía estar yendo bien, pero los FPS de mi juego poco a poco iban bajando a medida que agregaba más elementos dentro del gameplay. En aquella ocasión había dicho que mi objetivo era hacer un juego muy llamativo, a expensas de hacer que la mayoría de dispositivos de gama ultra baja fueran incompatibles, y solo dar soporte a equipos relativamente modernos. Por ejemplo, en PC el requisito más bajo sería un Intel Pentium, 4 GB de RAM y Windows 10, básicamente las especificaciones de la laptop en la que estoy trabajando, y en Android dar soporte a partir de Android 9 y 2 GB de RAM. A día de hoy sigue sin importarme que mi juego no se pueda ejecutar en equipos demasiado antiguos o de gama ultra baja, pero no puedo ignorar el hecho de que mi propia laptop de gama baja no pueda correr mi juego a 60 FPS estables. Y soy consciente de que estar ejecutando el proyecto con el motor de juego abierto y grabando la pantalla baja el rendimiento, pero aún ejecutando la versión compilada y sin grabar pantalla todavía se notan algunos FPS menos. Así que actualmente estoy en un dilema. ¿Debería dar algunos pasos atrás y revertir las decisiones tomadas? Antes de decidirlo, primero hay que evaluar las implicaciones de revertir los cambios. Desde que comencé a rehacer el juego casi desde cero, la mayor parte importante del trabajo realizado ha sido en el código fuente, y en los visuales he hecho únicamente el trabajo necesario para mostrar las mejoras que estoy implementando, ya que si les muestro el código de mi juego no podrían notar ninguna mejora. Es por esto que en los adelantos que muestro en mis redes sociales, síganme en Facebook y Twitter, siempre están los mismos tiles de suelo y paredes, debido a que no he agregado más sprites todavía hasta que el juego funcione en su base. Retomando los dos aspectos que he mencionado antes, hablaré primero sobre la resolución del juego y qué consecuencias tendría cambiarlo. Para los juegos de estilo pixelar es común hacer que el lienzo del juego sea de una resolución muy pequeña comparada a los estándares actuales, ya que para mostrar arte pixelado no se requiere de mucha resolución para que se puedan ver bien, y lo único que importaría es la forma de escalarlo, simplemente aumentando la resolución de la ventana, aunque dentro del juego el tamaño del lienzo sigue siendo el mismo. Y como ya todos deben saber, entre menor resolución tenga un juego, mayor será el rendimiento, pero esta baja resolución en el lienzo del juego conlleva a que cualquier textura, sin importar su resolución, dentro del juego siempre se verá pixelada. Así que, si voy a disminuir la resolución nativa, me tocará revisar cada imagen dentro del juego y reajustar sus valores de tamaño, sacrificando la nitidez de cualquier imagen no pixel art. Una cosa que me preocupa es que al cambiar la resolución del juego, los valores para las físicas se vean afectadas. Hice una copia de la primera demo de Tsushima Night y estuve cambiando la resolución del juego, pero manteniendo los mismos valores para las físicas del personaje, y por lo que he probado no siento que las físicas hayan sido alteradas, lo cual sería un alivio, ya que pasé varias semanas únicamente ajustando las variables de las físicas para lograr un movimiento más agradable. Así que teniendo en cuenta esto, posiblemente la resolución nativa del juego sea reducida. Como pueden ver en esta prueba improvisada de rendimiento, hay en promedio 25 FPS de diferencia. Y ahora pasaré al siguiente aspecto, que es la parte más complicada. Como ya he dicho en este video, Godot Engine puede renderizar juegos utilizando dos versiones diferentes de OpenGL,
siendo OpenGL 3 la más demandante, pero a su vez la que da mayores posibilidades de efectos visuales. Cambiar la versión de OpenGL a una versión más antigua significará que varios efectos dejarían de funcionar. Según mi experiencia, hay dos elementos que se ven afectados por este cambio de versiones: el sistema de partículas y los shaders. Godot Engine ofrece dos maneras para crear partículas. Una es llamada CPU Particles y la otra es Particles 2D. La primera, como su nombre indica, emite partículas haciendo uso del procesador. Este sistema de partículas es compatible con OpenGL 2 y OpenGL 3. En cambio, Particles 2D hace uso de la tarjeta gráfica para procesar las partículas, pero tiene como desventaja no ser compatible con OpenGL 2. Y por último, aunque estos dos sistemas de partículas tengan los mismos parámetros, la manera de cambiar estos valores es muy diferente, por lo que si voy a cambiar la versión de OpenGL, tendría que pasar estos parámetros de manera manual, lo que no es muy complicado, teniendo en cuenta que tampoco es que haya creado partículas demasiado complejas, aunque de lo que no estoy tan seguro es sobre el rendimiento. Si CPU Particles usa el CPU y Particles 2D usa la GPU, ¿esto empeora o mejora el rendimiento? Necesitaré más investigación al respecto. Pero si el rendimiento no es afectado entre los cambios de sistemas de partículas, será otro problema menos. Y ahora pasemos a los shaders. Dependiendo de cuáles funciones internas de OpenGL haga uso de shader, haría que este funcione en ambas versiones de OpenGL o en solo una de ellas. Tengo que admitir que tengo nulo conocimiento sobre cómo se crean estos shaders. Solo me limito a descargar shaders gratuitos y estar ajustando sus parámetros, por lo que tendría que ponerme a descargar cada shader que posiblemente vaya a usar y ponerlo a prueba entre las dos versiones de OpenGL. Si la mayoría de estos shaders son compatibles con OpenGL 2, será una preocupación menos para el cambio. También quiero hablar sobre otros dos elementos que se utilizan para efectos visuales. Dentro de Godot Engine hay un nodo llamado Light 2D. Su función es aplicar luces que interactúan con los sprites, añadiendo brillo dependiendo de los colores del sprite afectado. La buena noticia es que es compatible con ambas versiones de OpenGL. ¡Qué bien! Pero la mala noticia es que baja bastante el rendimiento en Android. ¡Qué mal! Y por otro lado tenemos el nodo World Environment, que es como el postprocesado de Unity, que proporciona, entre otras cosas, un efecto de gloom muy llamativo. ¡Qué bien! Pero la mala noticia es que baja el rendimiento, aunque no haya ningún efecto de gloom en pantalla. ¡Qué mal! Y además afecta a las luces 2D, provocando un efecto no deseado. ¡Qué mal! Al final, tiene más desventajas para mí el uso de este nodo, así que no valdrá la pena seguir usándolo. Pero el efecto de gloom puede ser creado de otra manera, agregando un sprite con un modo de capa añadir, que no es lo mismo, pero es más barato en términos de rendimiento. Me las tendré que seguir arreglando con estas dos técnicas de luces tal como he estado haciendo hasta ahora. Y no sé cómo sentirme al respecto cuando haya dicho que mi juego dejaría de ser compatible con computadoras poco potentes, pero mi propia laptop de gama baja empieza a tener problemas para ejecutarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Y bueno, eso es todo de lo que quería hablar sobre este tema. Todavía necesito seguir haciendo pruebas. Hasta el momento este es el resultado de los FPS que logra dar la demo de Toshio Night en modo ventana y grabando la pantalla. He puesto más de 30 luces 2D para ver qué tanto FPS puede bajar. Y el resultado ha sido que la menor resolución de juego da más FPS. Es preocupante que aún usando una resolución baja, OpenGL 3 dé tan mal rendimiento en comparación a OpenGL 2. En fin, me tocará hacer una copia de seguridad de mi proyecto actual y empezar a aplicar estos cambios poco a poco y ver qué resultados da. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión.